¿Qué te parece un pequeño resumen de lo que está pasando ahora mismo con Bitcoin? Porque venimos de un vídeo que hemos tenido a la mañana en el que hablamos de principalmente lo que ha pasado en este último movimiento, los $25.000, en el que se veía un gran cierre de Open Interest, muchos contratos apalancados que se cerraban y se abrían, porque actualmente creo que se siguen abriendo en estos momentos. No sé si tienes algún dato tú o querías enseñarlo, que te voy a poner tu pantalla ahora mismo. Si hablamos, por ejemplo, de este pump reciente que hemos tenido, donde hemos subido pues de los casi 22.000 a los 25 que tenemos ahora actualmente, uno de los indicadores muy importantes para mí, para ver la moneda o el instrumento que está moviendo actualmente el precio de Bitcoin, es el CVD. CVD en inglés se llama el Cumulative Volume Delta. Mucha gente no sabe qué es un Volume Delta, pero ¿qué es un Volume Delta? ¿Qué es? Bueno, para empezar me gustaría explicarlo un segundo para que tenga más sentido todo lo que vamos a explicar ahora. Lo hago con TradingView, ¿vale? Nosotros tenemos aquí el volumen de una vela de una hora. Y el volumen siempre se reparte entre compras, ventas, la compra y venta sumada, que es el total, y el delta. ¿El delta qué significa? Por ejemplo, se compran 1000 bitcoins en una hora y se venden en la misma hora 1100 bitcoins. Significa que hay un volume delta de menos 100 bitcoins. Esa es la diferencia. Eso es el volume delta. Cumulative volume delta significa una hora 100 bitcoins, la próxima hora posiblemente otro 100 bitcoins que han vendido más, menos 200 bitcoins, y ahí se van sumando. Por eso cumulative. Van siendo las compras que se van realizando, como se dice en este caso, a mercado. Las tengo yo conocidas como las que se muestran, y es la discrepancia entre unas y otras principalmente, ¿no? Exacto. Eso te enseña más que nada qué es lo que mueve más el mercado. Si tú, por ejemplo, ves en spot de que el volume delta está bajando, pero en futuros está subiendo, pues está claro, muy claro, y casi es imposible de verlo, de que son los futuros que totalmente están subiendo o manteniendo por lo menos el precio. Una cosa que también uno tiene que saber: tú no puedes levantar el precio de spot puramente con futuros. Mucha gente lo cree, pero no es verdad, no es así. Tú siempre tienes que apoyar el mercado de futuros con spot, si no, no puedes mover el precio. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente ellos empujan con un poco de spot, apoyan el mercado de futuros, y los futuros son los que levantan el precio. Si nosotros miramos para ver un poco el volumen, esto, por ejemplo, es agregado. Agregado significa que aquí tenemos, por ejemplo, muchas diferentes bolsas centralizadas: OKEX, Huobi, Bybit, Binance, etc. Si nosotros nos miramos esto, vamos a ver que nosotros el 15 de febrero a las 9 de la mañana teníamos un CVD de menos 400 millones de dólares en stablecoin futuros, o sea, futuros que se han creado con BUSD, USDT, etc. Hasta hoy, o sea, desde ayer a las 9 de la mañana se han metido en Cumulative Volume Delta. Ahora tenemos 2,4 mil millones de dólares. O sea, eso significa, si antes teníamos más o menos 200 millones y ahora tenemos 2.300, significa que se han metido por lo menos mucho más, 2.500 millones de dólares en futuros en Bitcoin para levantar el precio. Todo esto teniendo en cuenta que sería sin contar los cortos, porque los cortos están ahí, pero habrían sobrepasado en esa cantidad todos y cada uno de los largos para haber conseguido tirar el precio hasta esa parte tan alta. Absolutamente. Normalmente yo diría, bueno, no es ningún problema, pero si veo de que en spot, por ejemplo, solo se han movido 190 millones y tú tienes más o menos 2.700 millones en futuros, pues dices, aquí hay algo que no funciona. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tan poco spot y tanto futuros? Porque apoyan solo el mercado de futuros, levantan el precio, y al mismo tiempo ellos utilizan algoritmos, o sea, algos que al mismo tiempo están vendiendo mientras el precio está subiendo. Eso es lo que hacen. No es la primera vez. Eso lo empezaron ya a final del año pasado o a principios del año, en donde hasta el presidente de la compañía de CryptoQuant, que hacen on-chain análisis, había declarado que el inicio de ese rally se inició con 4.000 millones de dólares en futuros. No han cambiado las reglas del juego, sigue siendo lo mismo. Y una cosa también, ¿tú qué opinas? A nivel de futuros, hemos visto, ¿no?, como tú estás diciendo, que hay 2.000 millones de diferencia, 2.500 millones de compras, pero también, al ser a mercado, podrían ser en este caso gente liquidada en corto, que al cerrar su operación se vuelve a mercado de largo. Porque no sé qué opinión tienes tú de los mechazos que estaremos teniendo de Open Interest, no sé si le has echado un ojo, en el que el punto más alto que habríamos tenido de Open Interest durante los últimos días es lo que nos llevaba de esa zona de los 17.000 dólares hasta los 21.000 como primer mechazo, y que aproximadamente se cargaba, voy a mirar cuántos contratos son exactamente, se iba por delante 56.000 contratos. Claro, eso tiene que ejecutar en el mercado de futuros unas grandes compras a mercado por narices al tener ese cierre. Ayer, en un pequeño movimiento de Open Interest, se creaban más de 25.000 contratos que hoy ya están cerrados con esta subida. Una cosa que también hay que tenerlo en cuenta, y muy interesante, que ayer lo había visto y me asusté un poco: la raya amarilla es el Open Interest agregado, diferentes bolsas centralizadas ahí metidas, menos Coinbase, que no ofrece ningún
algún tipo de derivado. Y después tenemos aquí, también agregado la raya que es turquesa, azul, que es el leverage ratio. Me asusté cuando vi esta caída, porque dije, ostras, y si nosotros miramos a qué hora se inició, que eran casi las 7 de la tarde, si tú miras en el chat, ¿qué pasó a las 7 de la tarde? Cuando tú utilizas este tipo de leverage que es tan alto, en el momento que retradece un poco el precio, te puede liquidar. Entonces, ¿qué haces? Utilizas spot para levantar el precio agresivamente para que el precio no baje, sino siga subiendo, porque si no te liquidan. Si tú te fijas lo que pasó en las velas anteriores, te fijas en las velas de una hora, por ejemplo, vas a ver que casi no cae el precio. Era subida, se mantiene y otra subida más alta. Sí, mira, se refiere a esta exacta zona, justo cuando teníamos la subida, como no estaba casi cayendo principalmente. Hacen este tipo de movimiento que es como una especie de el banderín conocido como banderín bajista, pero en vez de ser bajista se va para arriba. Exacto. Que todos los máximos van siendo crecientes y no dejan en ningún momento que el precio no baje ni un pelito, ni un poco. En el momento que ellos notaron que llegaron a su fin, que era a los 24, si no me equivoco, un poquito más de los 24, ¿qué hacen? Cierran de repente todas esas posiciones con alto leverage. Y eso es muy curioso, porque también hay gente que me dice, ¿y qué importa? ¿Qué importa? Eso es volumen. Tú imagínate que tú tienes $1.000.000 y utilizas un apalancamiento de 100. ¿Qué significa eso? Pues que es un volumen de $100 millones. Exacto, es eso. Entonces, cuando tú ves de repente que el leverage ratio agregado de repente baja, porque alguien ha cerrado posiciones de alto apalancamiento, pero lo más interesante, que el open interest solo bajó un poco. Sí, que estarían metiendo sea, más margen por otro lado para conseguir contrarrestar eso. Exacto. Y por eso tenemos de repente un CVD de 2.400 millones que dices, es una locura. Pero claro, esto es una mezcla. Ellos lo combinan. Es una estrategia. Utilizan low leverage, mid leverage y high leverage. El high leverage lo utilizan normalmente cuando ellos saben, hey, ahora vamos a empujar agresivamente para arriba. Y eso es lo que hicieron. Cuando terminaron, cerraron esas posiciones de alto leverage y dejaron las de mitad y las de poco. Actualmente, si tú te miras, por ejemplo, en Kingfisher, esto, por ejemplo, es el mapa de liquidaciones, posibles liquidaciones. Son posiciones y la altura, el nivel de precio en donde se liquidarían todas estas posiciones. Si tú te fijas, a la parte de los cortos no hay nada. Aquí tenemos un poquito, algo, pero mira lo que hay de largos. Y estamos hablando de 60 millones. Sí, en alto Si cambio, es una pasada. O sea, esto confirma un poco lo que estaba viendo. Utilizan extremadamente alta apalancamiento para levantar el precio. Si nosotros ahora, por ejemplo, vamos a All Leverage, cuida, 60 millones pone aquí, ¿vale? Ahora vamos a All Leverage y es todo Binance. Mira cuánto hay. Pues aquí pone que la suma de liquidaciones, lo máximo son 60 millones y encaja perfectamente con el mapa que estábamos viendo de High Leverage, de alto apalancamiento. Eso significa que se está utilizando extremadamente alto apalancamiento, pero eso solo lo puedes hacer si eres suicida, sí. Porque la verdad, porque te van a liquidar. Exacto, o tienes la seguridad de que no hay nadie que te haga resistencia, que no haya nadie que te vaya a romper la fiesta. ¿Y eso cómo se explica? La única explicación que yo tengo es de que hay 4 tíos ahí que saben de que pueden mover el mercado. Bueno, pero chicos, ¿qué es esto?